En este vídeo os voy a explicar uno de los problemas más frecuentes que tienen los hurones y una de las causas por las que más preguntas nos llegan a la web, que es la alopecia. Los hurones de repente pierden su pelo. Pues existen multitud de causas por las que ocurre este tipo de problema. Y yo os voy a tratar de hacer un pequeño esquema para que las comprendáis y porque no todas se resuelven de la misma manera. En primer lugar, la causa principal son los problemas, bueno, vamos a llamarlos naturales por la muda. Los hurones cambian el pelo normalmente, se les cae el pelo, muy frecuentemente, fundamentalmente cuando viven al exterior y cuando saben en qué época del año viven, en primavera y en otoño. En primavera el hurón suelta todo el pelaje intenso, gordo de invierno y lo cambian por un pelo más cortito de verano. Y en otoño todo lo contrario, sueltan ese pelito corto de pasar el verano por un pelo intenso de más borrego de invierno. Bien, esta muda es normal, o sea, yo os lo he metido aquí como una de las causas, pero realmente es algo que ocurre en todos los hurones, pero nunca les debe llegar a producir una alopecia, ¿vale? Es decir, cuando el pelo se renueva, siempre que se tira el pelo viejo, ya está saliendo el pelo nuevo de tal manera que nunca llegamos a ver la piel desnuda. Cuando vemos la piel desnuda, ¿qué otros problemas pueden haber? Pues uno de los más frecuentes es que la piel se colonice por hongos. La famosa tiña. Os la pongo aquí entre comillas, no todos los hongos son tiña, pero sí que es verdad que toda la tiña son hongos. Pues bien, este tipo de alopecia es una alopecia pruriginosa, es decir, al animal normalmente le suele picar y le suele molestar y le suele inflamar la piel también. Esa piel se suele volver bastante rojiza. También hay otro tipo de alopecia que es por parásitos causada por la sarna. Os pongo aquí que son parásitos. Es menos frecuente, pero también la encontramos. Y sobre todo en hurones que viven fuera y tienen contacto con el exterior, es muy importante desparasitarlos frecuentemente y sobre todo en las épocas estivales de más calor, que es donde florecen y cuando más hay este tipo de parásitos, aunque también es verdad que dentro de casa, con el clima de casa, pues casi durante todo el año. Nosotros recomendamos al menos desparasitarlos 2 veces al año. Otra de las causas importantes y muy frecuentes son las causas hormonales. Estos problemas de alopecia hormonal complican los procesos que os he estado explicando anteriormente, es decir, pueden complicar una alopecia por sarna, pueden complicar una alopecia por hongos y también complican los procesos naturales de cambio de pelo o de muda y además producen un tipo de alopecia que empieza en la cola y que normalmente va ascendiente en el animal hasta que incluso lo puede llegar a dejar pelado completamente. Y estos problemas hormonales hacen que caiga el pelo, que se atrofie el folículo, y yo os voy a hacer un pequeño esquema, muy esquemático, simplemente es una pequeña referencia para que os hagáis una idea de cómo es más o menos un pelo. El pelo se engendra en un folículo y nace del folículo de esta manera. Ahí tenéis más o menos, de tal modo que estos cambios, estos problemas hormonales hacen que el pelo se pierda, el pelo se caiga y quede un folículo expuesto, vacío, y es muy común que si la higiene no es la adecuada y además en la zona de la cola que normalmente va arrastrando por el suelo, este folículo se llena de suciedad formando lo que llamamos un punto negro. Estos hurones con problemas hormonales tienen la cola, que llamamos cola de rata, llegan a perder todo el pelo y realmente su cola parece la rata, y si os fijáis detenidamente es muy común encontrar un pequeño punteado negro, como esto que os he dibujado yo aquí. Realmente lo que veríamos es esto negro aquí que ocupa justo la salida del folículo y que esto impide precisamente que salga el pelo nuevo. Para que salga el pelo nuevo es preciso limpiar bien con un jabón adecuado, vaciar este contenido purulento de suciedad para dejar el folículo de nuevo en esta dirección vacío y que pueda volver a salir un pelo nuevo. Con un tratamiento adecuado
y sobre todo con la administración del tratamiento en cada proceso preciso, y ácidos grasos esenciales, que a nosotros nos gusta mucho el Vital Omega y a los hurones también les encanta, son aceites compuestos por ácidos grasos esenciales, son ácidos grasos poliinsaturados que a los animales les gusta, tienen sabor a pescado y hacen que la piel se desinflame y favorecen a la salida del pelo nuevo. La administración de ácidos grasos en hurones se debería recomendar prácticamente durante todo el año, pero fundamentalmente cuando el animal tiene un problema de alopecia o en el proceso de la muda natural.